Tú desde muy joven eres diagnosticada con la insuficiencia renal y otras complicaciones y recibes lo que tú describes como el mayor acto de amor en tu vida, que es este trasplante. Porque también he aprendido que si estas cosas no las haces súper seguro y de corazón, a lo mejor ni funciona. Y empecé a buscar con mis primos, con ellos tengo mi primo Leo que dijo yo enseguida, pero después resultó que tenía una infección desde hace mucho tiempo. Y es cuando en una plática con mi amiga Gabriela y mi hermana María me decía, a ver, pero ¿cómo funciona? Justamente decirle, mira, cuando necesitas un trasplante, lo primero que tienes que hacer es buscar a alguien que sea compatible, que tenga el mismo tipo de sangre. Entonces, ¿qué tipo de sangre tienes? El tipo de sangre que tengo es O positivo, que es el más común que hay, que tampoco era tan complicado. Y Gabriela dice, ay, yo también lo tengo. Y mi hermana le sugiere y le dice, ¿por qué no te haces las pruebas? Y ella dice que sí. Y yo la verdad me quedo con ese momento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por estar con nosotros. Gracias por vernos en www.publimetro.com.mx. Gracias también por seguirnos en nuestras redes sociales, Publimetro MX y Nueva Mujer. Yo soy Pili Presa y les presento a mi invitada que hoy nos va a inspirar. Ella es Erika Kaiser, triatleta trasplantada y una mujer que pues ha luchado literalmente, querida Erika, por tu vida. Literal, como lo dices. Muchas gracias por invitarme, mi Pili. Es un gusto estar aquí y poder compartir esto y, como platicábamos, poder inspirar a otras mujeres y ayudar a otras mujeres. Así es, tú desde muy joven eres diagnosticada con la insuficiencia renal y otras complicaciones y recibes lo que tú describes como el mayor acto de amor en tu vida, que es este trasplante. Y entonces es cuando decides pues volverte una voz que inspire a más personas en la cultura de la donación de órganos, que pues desafortunadamente en nuestro país, si bien tratamos todo el tiempo de difundirla, creo que hace falta más difusión y más conciencia sobre esto. Cuéntame un poco de pues sí, esta parte del reto de cuando recibes esta noticia y cuando decides luchar. Pues imagínate, creo que son de estas circunstancias que nos presentan en la vida y que tenemos nada más de dos, o afrontarlo o rendirnos. La realidad es que yo soy una persona que me considero muy afortunada por haber tenido esta oportunidad. Fui diagnosticada a los 20 años con lupus, que es una enfermedad autoinmune, y en mi caso me atacó los riñones. Yo creo que nunca estamos preparados para esto, ¿no? Nunca te vas a imaginar que alguien te va a decir que te quedan 2 meses de vida o que vas a vivir el resto de tu vida con una enfermedad en la que estás totalmente limitada y que, siendo una persona que siempre fui muy sana, haciendo tanto deporte, desde muy chiquita bailé, siempre estuve como en temas de dietas y demás por el tema de estar en la tele y justamente bailando. Lo último que te vas a imaginar es que estás enferma. Entonces, cuando aparecen este tipo de diagnósticos, primero es, ¿qué es esto, no? ¿Y por qué me está pasando esto? Cuando yo tenía 20 años, para mí fue muy claro, y eran 2 escenarios, y que a lo mejor vivía 10 años, 10 años donde no me diera el sol, donde no consumiera lupus, donde a lo mejor no tuviera emociones tan fuertes que me desestabilizaran. 10 años, o vivir 1 año siendo él y haciendo lo que yo quería y seguir con mi personalidad y lo que más me gustaba hacer, que era bailar, que era hacer mis cosas, ¿no? A lo mejor 1 año. Pero yo decía, yo prefiero ser 1 año Erika a no ser Erika. Y 10 años como... La realidad es que podemos imaginarnos millones de escenarios en nuestro cerebro, pero pues, ¿cuáles son los hechos, no? Y los hechos es que estaba yo recibiendo un diagnóstico, que tenía una situación de salud que tenía que afrontar, una situación que viene acompañada también de cuestiones emocionales, familiares, económicas. O sea, no nada más es la enfermedad, ¿no? Gracias a Dios pude pasar por este proceso con ayuda de muchísimas personas, y el momento de llegar al trasplante fue justamente después de estar 5 años enferma. Ya llegó un momento en el que me dijeron los doctores, Erika, ya no podemos aplazar más esto, necesitas un trasplante de riñón. Entonces, ahora, ¿cómo consigo un trasplante de riñón? ¿De dónde voy a sacar un riñón? Y además, con el diagnóstico y el cuadro clínico que yo ya tenía, la manera de poder afrontar todo esto y ser conscientes de que, además de todo, tengo una enfermedad que me ataca a mí misma. ¿Cómo funcionan los trasplantes, no? Y lo que decías, ¿cómo funciona la cultura de donación de órganos en México? Entonces, el poder estudiar esta situación y decir, necesito un trasplante, tiene que ser de alguien que más o menos sea de mi edad,
ya no estamos hablando tanto de un trasplante cadavérico, porque yo ya tenía muy poquito tiempo. En ese momento yo estaba ya muy grave, estaba muy enferma, entonces teníamos que hacerlo lo antes posible. Y entonces, ¿de dónde consigues un riñón? Y yo te pregunto a ti, Pili, si tú necesitaras un trasplante, ¿en quién piensas? En tu familia. Inmediatamente, ¿no? Entonces Sobre a lo todo de mejor piensas riñón, que el riñón, tenemos dos, te lo pueden donar en vida, ¿no? Claro. y entonces piensas a lo mejor en tus papás, Sí. ¿no? Podrías pensar en tus papás, en tus hermanos. El tema era que con mis papás ya no están tan cercanos a mi edad, y entonces teníamos que buscar aparte de alguien que estuviera mucho más cerquita. Pensar en mis hermanos. Mi hermana dijo que sí, pero en ese momento mi hermana tenía 17 años. Ni siquiera se pueden hacer los estudios cuando eres menor de edad. Entonces, ahí no. Y después mi hermano dijo que no, que también te voy a decir, ha sido de las enseñanzas más importantes, porque también he aprendido que si estas cosas no las haces súper seguro y de corazón, a lo mejor ni funciona. Entonces, también agradezco incluso que él haya dicho que no. Y empecé a buscar con mis primos, con ellos. Tengo mi primo Leo que dijo yo enseguida, pero después resultó que tenía una infección desde hace mucho tiempo. Y como estas situaciones que no te vas a imaginar hasta el momento en el que estás ahí viviéndola. Y es cuando en una plática con mi amiga Gabriela y mi hermana María estábamos platicando en la sala y me decía, a ver, pero ¿cómo funciona? Justamente decirle, mira, cuando necesitas un trasplante, lo primero que tienes que hacer es buscar a alguien que sea compatible, que tenga el mismo tipo de sangre. Entonces, ¿qué tipo de sangre tienes? El tipo de sangre que tengo es O positivo, que es el más común que hay, que tampoco era tan complicado. Y Gabriela dice, ay, yo también lo tengo. Y mi hermana le sugiere y le dice, ¿por qué no te haces las pruebas? Y ella dice que sí. Y yo la verdad me quedo con ese momento, Pili, porque realmente fuera a ser posible, que fuéramos más, algo, eso ya es otra historia, pero que ella de corazón lo haya dicho así, para mí fue increíble y fue un momento, la verdad que, pues con todo mi agradecimiento. Y ahora que funcionará, ya, eso fue como milagro total cuando empezamos a hacer las pruebas y mi amiga Gabriela fue quien me dio el riñón y gracias a ella es que estoy aquí. Wow, y ¿sabes qué? Que fueran compatibles, que como dices, pues no era tan complicado, pero aún así la compatibilidad en los trasplantes tiene su complicación, no es tan fácil. No, es bastante, lo que digo que no es tan, o sea, tan difícil, es el tipo de sangre. El tipo Pero de sangre. una cosa es el tipo de sangre y después inicias el protocolo de donación de órganos, que el protocolo de trasplante, que es donde revisan a los dos pacientes. Entonces la revisan a ella, revisan a mí, todas las especialidades. Pero todas las especialidades estoy hablándote hasta el dentista, porque tienen que asegurarse que no existan factores de riesgo tan altos como podría ser en una persona que tiene sobrepeso, pues eventualmente podría tener diabetes, o sea, desde eso, y por ejemplo en mi caso que estoy inmunosuprimida, esto quiere decir que bajan todas mis defensas para que no me ataquen y para que no ataquen al injerto. Lo que hacen es que pues si te quedas sin defensas, cualquier posible infección pues puede ser mortal. Entonces tienen que revisar todo eso. Pero por supuesto que todo este protocolo se hace en función de las personas que quieren donar, porque estás cuidando y estás priorizando tu salud. Al final yo ya estoy enferma. Entonces, ¿cómo le hacen para que esto vaya a funcionar? Desde una manera de que la persona que va a dar algún órgano se encuentre a salvo y que sea factible, y después que todo esto vaya a merecer la pena. Y eso también es un punto muy importante, ¿no? No se va a iniciar un protocolo de trasplante si ven que el posible paciente que reciba el trasplante, el receptor, no lo vaya a aprovechar, no lo vaya a cuidar. Correcto. Entonces, de todo el protocolo que tuvimos que pasar por muchísimos médicos, nuestro último foco fue justamente psiquiatría. Y que te prometo, Pili, es una cosa de que en ese momento nos daba risa, ¿eh? Y estábamos sentadas con la psiquiatra y nos decía, a ver, ese riñón ya es de Erika, pero a ver, te está salvando la vida, Gaby. Sí, pero a ver, tú no puedes cuidar el vacío que le dejas a Gaby. Y Gaby y yo nos reíamos, ¿eh? Decíamos, ay, o sea, y no se les ocurra que el día de mañana van a venir y van a decir que quieres tu riñón de regreso. Y nos reíamos, Pili, te lo prometo que para nosotros era. Y nos decía la psiquiatra, no se rían. No. Y nosotros sí, y me dice, hay personas que vienen y dicen, oigan, siempre no, quiero mi riñón de regreso. Y es ahí también donde viene el tema de la cultura y de la educación y de la información que hay afuera y que tenemos
que por supuesto lo siento como una responsabilidad, el poder decirle a la gente, el poder informarnos y decirles, a ver, o sea, la donación en vida ya es otro nivel y sería ideal y sería un universo ideal para todos aquellos pacientes que requerimos de un trasplante. Pero vamos a empezar, ¿no? Vamos hablando de la donación cadavérica y que el día de mañana ya no vas a estar aquí y no te van a servir de nada tus órganos. Total, Y total. y una persona es capaz de poder salvar más de 7 vidas. Sí, O sí. sea, es impresionante porque creo que primero la gente no sabe de esto, ¿no? ¿Cómo funciona nuestro sistema para decir, oigan, yo quiero ser donador de órganos? Y para ser donador de órganos, basta con que lo digas a la familia. Híjole, pero ¿qué pasa si el día de mañana que tú ya no estás ahí, no lo dejaste por escrito y tu mamá dice, no, es que cómo le van a hacer eso a mi hijo? Porque también hay muchos tabús detrás, ¿no? Entonces, la importancia que es y que nos toma de verdad menos de 3 minutos entrar al Senatra y registrarnos en el Centro Nacional de Trasplantes diciendo, yo soy donador de órganos, y el impacto que puedes tener. O sea, porque digo, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de tener el riñón de mi amiga Gabriela, pero de verdad, ¿saben cuántas personas están enfermas aquí en nuestro país? ¿Cuántas personas requieren de un trasplante? Y el gran impacto que puede tener. Y una cosa que siempre les digo a los donadores, ¿no? Decirles, a lo mejor piensan justo cuando decimos, vas a estar aquí, ya no vas a estar aquí, ya no te van a servir tus órganos, pero al mismo tiempo te estás volviendo eterno y vas a estar. Correcto. Porque, claro, o sea, y este acto es el acto de amor más grande que puede. Esto, a ver, ¿quién da vida? Una madre. Sí, y ya. Sí. Y es Entonces, el compartir más grande también, creo. Es un acto de compartir incomparable. Y lo que estás diciendo es bien importante porque empezando por esa cultura, ¿no? Señores, no es decirle a mi familia, yo quiero ser donador. La familia en los momentos como este, en donde hay un fallecimiento de un ser que amas, hay complicaciones porque somos seres humanos y porque entran las emociones y porque entra el dolor y no hay un juicio en esto que estoy diciendo, simplemente así es, eso pasa. Entonces, para quitarle a tu familia esa responsabilidad, así como hacemos testamento, así como nos enseñan a dejar todas nuestras cositas en orden, nuestros seguros de vida, etcétera, así también podemos entrar al Centro Nacional de Trasplantes y decir, yo quiero ser donador, y entonces ahí tu familia ya ni siquiera tiene que pasar por ese dolor de decidir si da o no tus órganos, porque en ese momento no está capacitado, ¿no? Es que además nunca estamos preparados para esto. Y yo sé que existe, por más que digamos, ¿no? A ver, existen las leyes, existe la información, existe todo esto, está avalado que se puede, híjole, ¿cómo le haces para todas estas creencias que también existen, cosas también religiosas? Hay muchos tabús de muchas personas que tienen unas que mira, por ejemplo, hay un tema que siempre platicamos y es las personas que no quieren poner en su licencia que son donadores de órganos, porque creen que en el momento en el que tengan un accidente los van a dejar morir porque son donadores de órganos. Pero esto es real. O sea, gente que cuando platicamos de esto dice, ay, ¿cómo crees? No, sí. Y hay muchas personas que, y además personas bien estudiadas, ¿eh? No estamos hablando de una persona que no tenga un nivel de educación o algo, no. Pero eso ya es también, o sea, este rollo de, porque existen las mafias del tráfico de órganos, que también uno piensa en eso y también te da miedo porque vivimos en un país en donde desafortunadamente la situación pues es complicada, pero aún así creo que debemos de tomar ese salto de fe al final del día, porque sí se necesita y hay personas que lo necesitan. Y quisiera preguntarte, ¿no? ¿Cuál crees que sea para ti el switch en donde tú decides, no, a ver, o sea, yo voy a luchar? Porque también hay personas que dicen, ¿sabes qué? Ya va. Entiendo que tu edad, que eres muy joven y eso ayuda muchísimo, pero ¿cuál crees que haya sido la diferencia en ti para decir, voy a tomar esto para salir adelante, voy a luchar, voy a ser un ejemplo para que más personas entiendan la importancia del trasplante? Fíjate, Pili, que yo creo que es algo que no sucedió en ese momento,
Yo creo que pasaron muchas cosas antes, en toda mi vida, que me prepararon para esto. O sea, todos tenemos adversidades en la vida, absolutamente todos, ¿no? No, no, no podemos hacer como que la vida es color de rosa, no. ¿Cómo le haces para poder afrontar estas cosas? Y que yo creo que empecé a tomar conciencia de lo que realmente era importante. Y aquí estamos hablando de una cuestión de salud. Entonces, cuando me dices, ¿qué es lo que te hizo? Mis ganas de vivir. O sea, realmente eran mis ganas de vivir y mis ganas de decir, yo no puedo estar enferma. ¿Por qué? Porque mira, a mí me pasaba algo y que los doctores se volvían locos. O sea, ¿por qué Erika va a todas sus consultas? Y yo seguía preguntando lo mismo cuando a mí me estaban diciendo, tienes 2 meses de vida, y yo preguntaba lo mismo. Oigan, ¿pero cuándo creen que yo pueda ser mamá y cuándo puedo volver a bailar? Y decían, pero esta niña está en negación, o sea, no está aceptando lo que le está pasando, no lo afronta. Decían, no. Bueno, yo hoy te digo, a lo mejor ese fue mi mecanismo de defensa y yo lo comparto en mis conferencias y se los digo a las personas, lo que tienen que hacer es encontrar eso que los va a levantar todos los días de la cama y que vas a hacer, por más que te estén diciendo, te vas a morir, a ver, si te están diciendo que te vas a morir, pues no hay ningún otro escenario, no hay. Pero en mi cabeza era mis ganas de ser mamá y mis ganas de regresar a bailar, ¿no? Entonces, cada uno tiene que encontrar eso y a que a pesar de cualquier adversidad que en mi historia se llama lupus, se llama trasplante, se llama como quieras llamarle, cada uno tenemos una adversidad y qué es lo que voy a encontrar que sí es lo que me va a sacar adelante, por muy malo que sea el panorama, porque te voy a decir, ni siquiera yo en ese momento no tenía seguro, Pili. O sea, además, volviendo a eso, o sea, claro, sí, o sea, no tenía seguro. Soy mexicana, estoy en México, en un país que la cultura de donación de órganos no es, por ejemplo, como lo es en España, que lleva 26 años siendo el número 1 en donación de órganos, porque la donación de órganos es tácita. Esto quiere decir que tú naces y ya eres donador de órganos. Si tú no quieres ser donador de órganos, tú tienes que expresar y decir, oigan, yo no quiero ser donador de órganos. Evidentemente, los niveles de donación de órganos en un país como este están muy elevados, que esa es la cultura. Mi ideal y por lo que estoy trabajando y ojalá un día lo logremos, es lograr eso y lograr que en nuestro país eso sea lo normal. Y lo normal es ser donador de órganos. Y quien no quiera ser donador de órganos, que lo diga, porque es una donación de órganos tácita. Regresando a esta parte más personal, más emocional, y decir, a ver, esto ya es así, que sí está en mis manos, y lo que está en mis manos es mi actitud. O sea, es una realidad que estoy llena de cicatrices, que tomo muchísimas pastillas al día, que tengo que ir al doctor, que tengo una situación que tengo que ser consciente, sí, pero que sí está en mis manos, eso no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar el cómo lo voy a manejar, sí puedo cambiar el cómo lo voy a tomar. Y no te estoy diciendo que todos los días son maravillosos y es lo máximo, no, pero por supuesto que esto es la vida. Y además, dentro de todo esto, me siento la más afortunada y la gente en mis conferencias se quedan de a 4 porque dicen, ¿cómo puedes decir eso? Pero yo, Pili, yo volvería a escoger esto y escogería mi lupus y escogería mi trasplante, escogería incluso no haber tenido seguro, porque el día de hoy soy quien soy gracias a eso, ¿no? Correcto. Entonces, realmente, y es mejor, a ver, ¿por qué voy a estar enojada con algo que es parte de mí? Este lupus es igual a las pecas que tengo, al color de pelo que tengo, al tamaño de la mano que tengo. Así soy. Y vengo incluida con todo y este lupus. Entonces, mejor hago que este lupus sea mi amigo y que más o menos nos la llevemos bien a estar enojada, porque también ese es otro de los grandes aprendizajes. O sea, todo el tema emocional tiene un impacto tan grande. Si me pongo a ver toda mi historia, desde que me diagnosticaron, desde cuando tuve una crisis, todo está ligado con mi tema emocional. No importa si me como una pizza o 3 pizzas, agarro un vino, lo que sea, no me va a pasar nada. Pero como esté triste, como esté frustrada, como esté enojada, como permita deprimirme, mi sistema se viene abajo y mi lupus se va a encender. Totalmente. Justo hablábamos con alguien, tuve una entrevista con una neurocientífica que nos hablaba de la importancia de nuestros pensamientos y de nuestra salud emocional en relación con nuestro cuerpo. Y se nos acaba el tiempo, querida, pero a mí me encanta porque además no solo bailas,
eres triatleta después, o sea, eres una triatleta trasplantada, que también podríamos decir, no, pues ya después de que la trasplantaron, pues va a vivir casi que en la burbuja de cristal, y no, o sea, tú decides de verdad probar tus límites desde el buen sentido. Tampoco estoy diciendo que estés rompiendo con alguna regla que te hayan dicho de salud, pero estás... O sí, ¿verdad? O sí, a ver, sí. cuéntame. O sí. No, pero ¿sabes qué pasa, Pili? Fíjate que ayer lo estábamos platicando y me decían, a ver, yo esta personalidad la he tenido siempre. O sea, el ser intensa, siempre he sido intensa. El quererme comer el mundo, siempre me lo quiero comer. Por supuesto que con esto es 10 veces más, ¿no? Cuando dices, a ver, claro que me cuido, soy responsable en tomarme mis medicamentos, en hacer el otro. Es una realidad que muchos pacientes trasplantados, una vez que están trasplantados, se siguen asumiendo como personas enfermas. Entonces, la palabra enfermedad, ya desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo me considero una persona que tuve una situación donde estaba enferma, pero fíjate qué conveniente, pero porque es conveniente que yo me cuente a mí misma esta historia, no importa que te la cuente a ti o a alguien más. Es lo que yo me repito todos los días y la historia que me creo yo acerca de mi vida y acerca de mí. Entonces, sí, es una realidad, estoy enferma, tengo que hacer esto. A lo mejor habrá cosas, como ahorita dices, el triatlón, sí, y también tengo que asumir, por ejemplo, acaba de pasar algo, en 10 años, el 1 de Dios, el próximo junio voy a cumplir 10 años de trasplantada. En estos 10 años no había pasado nada hasta hace 2 meses que tuve un choque séptico y que otra vez, o sea, estuve así, ¿no? Y que fue de cómo no me había pasado nada, porque también qué importante es hablar desde la vulnerabilidad. Y aunque el día de hoy estoy bien, gracias a Dios, pues a lo mejor a veces de repente se me medio olvidaba, ¿no? Y estar, no, a ver, acuérdate cuál es tu mensaje, y acuérdate cuál es tu misión. Y por qué me enfermé, no importa por lo que me haya enfermado, me enfermé, me dio un choque séptico y gracias a Dios, o sea, me volví a salvar, me salvaron, otra vez. Entonces, reafirma, en lugar de enojarme, en lugar de verlo otra vez como, uy, no puedo hacer nada, no, es una reafirmación de lo afortunada que soy de estar viva. ¿Y qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo le regreso el favor a Gabriela? ¿Cómo le regreso el favor? No le puedo regresar el favor más que viviendo, teniendo una vida honorable, teniendo una vida al servicio de alguien más. Y que creo que por eso estoy aquí. O sea, realmente si se me ha permitido todo esto, no es para Erika nada más. Esto es para poder ayudar a las personas porque vivo en un agradecimiento constante y de decir, oigan, hay que hacer algo por nuestro país. Hay que tratar de fomentar la cultura de donación de órganos. Y sí, de la mano, el triatlón, el baile, me voy a los World Transplant Games, mis próximas competiciones son en agosto en Alemania. Y más que decirte, es mi medalla, no, o sea, voy a ver a todos estos amigos que tengo de todas partes del mundo que están aprovechando su segunda o tercera oportunidad de vida, que son triatletas, pero que nuestro mail es fomentar la cultura de donación de órganos. Acabo de filmamos un documental en mis competencias pasadas en Australia que se llama Second Chance Champions, que está en Paramount. Y este documental, justamente como que lo habíamos pensado mucho, Pili, obviamente, es en fomentar la cultura de donación de órganos. Y la sorpresa que nos hemos llevado es que cuando nosotros le enseñamos este documental a un paciente, tiene un impacto impresionante porque les da muchísima esperanza. Y lo que nosotros mostramos en el documental no es solamente la historia de quien recibe un órgano, sino también esta parte, por ejemplo, de una mamá que tiene que decidir sobre su hija fallecida el donar los órganos, por ejemplo, ¿no? Entonces, poner estas diferentes perspectivas para poder mostrar lo que es el mundo de la donación de órganos de la mano de los World Transplant Games, que es lo que ahorita, de verdad, para mí es de lo más increíble que puedo vivir y estoy muy agradecida de poder estar ahí. ¿Pero por qué? Porque imagínate cómo viven todas estas personas. Mi historia es una más de millones de historias que están allá afuera, de personas que están luchando, que están aprovechando y que están disfrutando sus segundas oportunidades de vida. ¿Cómo le hacemos para que más pacientes que necesitan de un trasplante tengan la oportunidad no solo de vivir, de estar vivos y de respirar?
Querida, muchísimas gracias por este testimonio, muchísimas gracias por inspirarnos y por compartir tu resiliencia y tu optimismo de vida. Creo que es algo que nos deja una maravillosa enseñanza a todas nosotras y te lo agradezco mucho, querida Erika. Gracias a ti, Miki. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos la próxima. Bye.